Muchas gracias por acompañarnos una vez más en la sintonía de Hora de Noticias. En este día jueves 9 de julio del 2020 les habla Ezequiel Trumper. Tenemos un montón de información para compartir con todos ustedes, quizá demasiada, en este día tan especial porque, no lo digo porque sea el Día de la Independencia de la Argentina, el 9 de julio, quiero saludar a todos mis compatriotas, un saludo para todos, pero no digo que era un día especial por eso, solamente por eso, sino porque en Australia volvió el fantasma de la pandemia, y más que el fantasma de la pandemia, que todavía con números muy, pero muy menores, sino que volvió la locura de la histeria. Algunos se van a enojar conmigo, yo entiendo, yo siempre hablo con los números en la mano, a mí no me gusta exagerar ni hacer sensacionalismo, y además una de las cosas que uno tiene que hacer en la vida, por lo menos o tratar de hacer en la vida, es cuando más nervioso se pone todos alrededor de uno más tranquilo y calmo tiene que estar. Por esa razón, vamos a tratar de dar la información balanceada y además dar la información como es, sin entrar en las histerias que han entrado muchos otros medios que dicen que, por ejemplo, hubo un caso en New South Wales y se ponen histéricos, ¿no? O que un avión entró de Melbourne a Sydney y que dejaron pasar a los pasajeros sin hacerle los controles de protocolo que debían haber hecho, y ya están hablando que es el nuevo crucero Ruby Princess, donde murieron un montón de gente porque venía contagiada en el crucero y demás. No vamos a entrar en eso, porque no queremos que usted caiga en la histeria, porque la histeria no ayuda a pensar, la histeria enceguece y genera el pánico, ansiedad, cosa que no deseamos que ninguno de ustedes padezca. Esto es Radio Austral 87.8 FM, un servicio gratuito que Radio Austral le da en esta época de la pandemia y siempre también, para todos aquellos que estén interesados en enterarse de lo que pasa en Australia y alrededores desde un punto de vista diferente. También estamos en la aplicación de Radio Austral, que puede descargar, y si no lo hizo, no me entra a la cabeza. Es como quien no hizo un testamento. Quien no tiene testamento no me entra en la cabeza. Bueno, el que no bajó todavía y escucha Radio Austral, la aplicación al teléfono tampoco me entra en la cabeza. Es gratis encima y lo tiene para siempre, hay que hacer una vez. También pueden escuchar este programa de Hora de Noticias y todos los anteriores, y espero futuros, en el canal de YouTube, que tiene mi nombre, Ezequiel Trumper, y le pedimos que cuando escuchen el programa allí, que lo pueden hacer en el momento del día, la noche, la madrugada, la tarde, la hora que quieran, se suscriban también al canal de YouTube, así queda YouTube, la empresa se entera de la importancia de Radio Austral. Por eso se lo decimos nada más, no hay plata en esto de por medio, ni le cuesta nada suscribirse, ni nos dan plata a nosotros porque se suscriba, así que quede clarito. Puede acceder también a los audios de este programa que están en YouTube a través de la página de Facebook de Radio Austral, Austral la Primera, y la página de internet de Radio Austral, radioaustral.com.au, y también mi propia página de Facebook que tiene mi nombre, Ezequiel Trumper, y la página de internet de quienes habla, ezequieltrumper.com.au. El cartel enorme que dice Hora de Noticias, se clica ahí y entra al programa. Ayer a la medianoche, empezó el lockdown de 6 semanas en Melbourne. No sé por qué dijeron que eran 6 semanas, y porque ni ellos saben si va a durar 6 semanas, y con esto le están dando una perspectiva muy sombría a la gente que vive allí. Han puesto un cerrojo, como le explicaba ayer, alrededor de toda la ciudad de Melbourne. Esto no afecta a todo el estado de Victoria, pero afecta a toda la ciudad de Melbourne, está donde va a estar todo cerrado. ¿Y se acuerda cuando empezamos con esto? Bueno, igual. Todo cerrado, solamente usted puede pasar por un bar o un café que le den, llevárselo de parado porque no puede sentarse. Todo vuelve a estar cerrado. No puede salir de la casa a menos que sea por cosas esenciales. Volvieron a lo mismo. No nosotros acá en Sydney, acá estamos igual. Pero una vez más quiero recordarle los números. En el estado de Victoria, estos son números confirmados, En el estado de Victoria hubo hasta ahora 2.942 casos, desde que empezó la pandemia. Y hubo solamente, felizmente, 22 víctimas fatales. La última persona que murió en el estado de Victoria fue a mediados de mayo. O sea que prácticamente hace 2 meses.
El número total de casos recuperados en Victoria es 2028 y los últimos que se han conocido recién están en trámite. En toda Australia hay 39 personas admitidas en el hospital, en todo el país. 10 solamente están en terapia intensiva. Eso es el efecto real de la pandemia en nuestro país. En New South Wales, donde vivimos, por lo menos quienes hablan, y muchos que nos están escuchando, no todos, por supuesto, gente que nos escucha de todos los puntos de Australia y de otros lugares del mundo también, hemos tenido 3.440 casos con 49 muertos, aunque hace más de un mes que no muere nadie. La edad promedio es muy alta de las personas fallecidas. Y de los 3.440 casos, solamente el 11% continúa activo. En todo el país, y eso fue lo que preocupó, pasamos a tener 7.300 casos hace unos 10 días a 8.886 en este momento, con 106 muertes desde que esto empezó. El 57% de los casos en Australia fueron adquiridos en el extranjero. El 9% se desconoce todavía y el 30% fueron adquiridos en forma intracomunitaria. El 9% no es que se desconoce no se sabe de dónde vinieron. Y hay un porcentaje muy mínimo está todavía en investigación. La frontera entre New South Wales y Victoria ha quedado sellada a partir de la medianoche de anteayer. Uno no puede ya ir de Melbourne o de cualquier punto de Victoria a New South Wales o a cualquier otro lugar de Australia. También Victoria tiene sellada su frontera o clausurada su frontera con South Australia, que ya venía de antes. Y por supuesto con New South Wales, son las únicas dos fronteras terrestres que si el mapa no lo tengo enfrente mío, pero en mi cabeza existe en este momento entre el estado de Victoria. Es un estado, desde el punto de vista de tamaño, uno de los más pequeños de Australia, aunque tiene el 25% del Producto Bruto de Australia. La Premier Gladys Berejiklian, o Berejiklian, como le gustan decirle en inglés, mal pronunciado en armenio, pero así lo pronuncian aquí, le ha pedido a la gente que está en los pueblos fronterizos con Victoria que no salga de los pueblos, que no vaya hacia otras zonas de New South Wales. Y dijo que a lo mejor van a poner restricciones para la gente que está en esas zonas fronterizas. También dijo que no espera por ahora ningún cambio importante de las restricciones que existen en el estado de New South Wales, pero a lo mejor van a hacer algún tipo de modificación menor para asegurarnos que el virus no se disemine aquí. También la Premier dijo que de New South Wales, que están considerando hacer que la cuarentena en los hoteles sea obligatoria para todas aquellas personas de New South Wales que retornen desde Victoria. Pero dicen, está bien, si quieren volver, pueden volver, pero si no volvieron antes de la fecha, van a tener que pagarse ellos la cuarentena. Nosotros no se las vamos a pagar. Nosotros entendemos que por algún tipo de razones financieras u otras personales, mucha gente tiene que volver a sus puestos de trabajo, lo entendemos. Pero aquellos que nosotros entendamos que lo hacen simplemente porque tienen ganas, se lo van a tener que pagar ellos mismos. También dijo que la probabilidad que el COVID-19 se disemine de Victoria y New South Wales era extremadamente alta. Lo que me pareció innecesario que lo diga, le soy sincero, porque ¿para qué lo tienen que decir? Si va a ocurrir, va a ocurrir. Ella ya tomó las medidas que tenía que tomar. El resto no depende de ella. El virus circula y cuando encuentre un organismo donde puede diseminarse, uno se contagia, punto y aparte. Sin embargo, en Victoria bajó el número de gente contagiada por coronavirus. Anteayer fue en 191, ayer fueron 134. Son números escasísimos, menores les quiero decir. En New South Wales
Hemos tenido 8 nuevos casos en las últimas 24 horas, pero 7 de esos casos es gente que vino al extranjero, o sea que nunca circuló ni representó un peligro para nadie. El 8º caso es una mujer de unos 30 y pico de años en el sudoeste de Sydney. Y se están investigando en este momento para determinar si la infección que ella contrajo era reciente o era histórica. Y los contactos que ella había tenido con la mujer, incluso alguna gente que trabaja como enfermeras y asistentes en el hospital de Liverpool, están en aislamiento. También un adolescente que vive en Victoria y su familia estaban autoaislándose en Merimbula, que es un pequeño pueblito en la costa sur, bien abajo, cerca de la frontera con Victoria y New South Wales, después de que las autoridades de Victoria informaron que le habían dicho al chico que tenía un test negativo cuando en realidad era positivo. Se equivocaron, pequeño error. Pero que ni el chico ni la familia eran de una de las zonas más afectadas del estado de Victoria o de la ciudad de Melbourne. El Premier de Victoria, Daniel Andrews, hoy está en la picota porque se está pidiendo su renuncia. Daniel Andrews es un incompetente y, como todos los incompetentes, tiene otro vicio, que es ser arrogante. No hay nada peor que un arrogante incompetente. Por lo menos si el incompetente es humilde, uno tiene chance de convencerlo de sus errores. Pero si encima de inepto uno es arrogante, es muy difícil que lo convenzan. Lo que pasó en Victoria no fue un acto del Señor. No fue porque el virus llegó de repente de la nada. El virus en Victoria ocurre por 2 razones y 2 razones solamente. O la diseminación del virus, porque estaba apagado. En primer lugar, porque no pudieron controlar los hoteles donde la gente estaba siendo custodiada para que no disemine el virus cuando llegaban del extranjero. Pusieron a subcontratistas y a contratistas privados. Ahora se sabe que la razón por la cual, se sospecha que una de las razones por las cuales se hizo eso, es porque eran empresas que tenían vinculación con sindicatos que apoyaban al ministro de Trabajo de Victoria. Yo no digo que él es corrupto ni nada, ni se me ocurriría decirlo. No digo, ni tampoco se me ocurriría decirlo, que el haberle dado el contrato a esta gente le puede haber significado que le financie la campaña para las próximas elecciones. Eso no lo estoy diciendo, ni lo voy a sugerir. Así que no me malinterprete, pero usted interprete lo que quiera. Lo insólito de esto es que eso fue lo que ocurrió, y de ahí se pasó a todas las a un montón de otras zonas de la ciudad por contacto intrafamiliar. Y la otra razón fue la irresponsable marcha del famoso e infame, en mi opinión, Black Lives Matter, que en forma absolutamente irresponsable e innecesaria a principios de junio hicieron que se marche por todas las ciudades o las ciudades más importantes del país reclamando algo que todavía no entendí, y la cual la gran mayoría de la gente que salió a reclamar hoy ni se acuerda, preocupada como está ahora por la diseminación del COVID-19. Era por el tema que había pasado en Estados Unidos. Acá no había pasado nada que lo ameritaba. Quizás estaban aburridos, no lo entiendo. Pero bueno, Daniel Andrews le hizo un guiño con el ojo que salgan a marchar, y la policía no le puso una multa a nadie, a pesar de que violaron todas las normas de distanciamiento social. En una conferencia de prensa para la infamia, Daniel Andrews dijo que esto era la culpa de que la gente en Victoria había violado las normas y que se habían vuelto autocomplacientes. Y en ninguna manera él se autorresponsabilizó por los desastres que ocasionó. Entonces, usted póngase a pensar el daño que esto ha causado. Póngale que usted tenía un club, un restaurante, un bar, y usted pasó por las semanas y semanas de tener que poder vender solamente comida para llevar. Le abren de vuelta porque levantan las restricciones. Usted empieza otra vez, le dicen que a partir del 22 de junio iba a empezar a pasar de 20 comensales a 50. El día anterior le dicen que no va a ser 50, que va a ser 20, y ahora le cierran por completo. ¿Usted qué hace con todo el stock que compró para poder servir a sus potenciales clientes? ¿Dónde se lo mete?
¿Cuáles son las pérdidas económicas que va esto a ocasionar? Entonces los pequeños y medianos comerciantes, que son la columna vertebral de cualquier economía, están que braman y se lo quieren comer crudo, Andrews, porque no solamente fueron sus acciones negligentes las que motivaron el tema que estamos viviendo en Melbourne hoy y que está afectando a todo el resto del país y a toda la economía, sino que él ni siquiera ha pedido disculpas. Es como si jamás hubiera cometido un solo error. Yo no puedo creer que no haya nadie dentro de la bancada o el caucus del Partido Laborista en Melbourne que no tenga las suficientes agallas para levantarse, pegar un puñetazo a la mesa y decirle a Andrews: tómatela, inútil. Es por vos que estamos donde estamos. Bueno, pero aparentemente no existe eso. Y tanto la ministra de Salud, que debe renunciar si tiene algo de vergüenza, y el ministro de Trabajo, que insólitamente tenía a cargo la seguridad de los hoteles. Explíqueme usted por qué el ministro de Trabajo tenía que tener la seguridad de los hoteles. ¿Era porque tenía el contratito? Yo pregunto, yo no quiero de ninguna manera ser mal pensado, yo no soy mal pensado para nada, no, ni se le ocurra. Bueno, la cuestión es que ahora Daniel Andrews da conferencias de prensa, clases magistrales, donde nos está diciendo que ahora quiere tener las cosas bajo control, pero 6 semanas de lockdown. El territorio del norte decidió cerrarle la frontera a todos los residentes del estado de Victoria, sin excepción, no que vivan en Melbourne o fuera de Melbourne, le da lo mismo. Acuérdense ustedes que Victoria no tiene o no comparte frontera con el territorio del norte, pero si quieren viajar en avión y están en Victoria no van a poder ir. Y después dijo algo que a mí me molestó o me preocupó, porque yo tengo pensado ir al territorio del norte en apenas 11, 12 días más, porque dice que a lo mejor va a cerrar también para New South Wales, depende cómo sea el brote aquí en New South Wales, porque algún contagio va a haber. No sé si lo van a hacer o no, pero esta gente me parece a mí que no es muy inteligente, porque le explico una cosa. Él es el premier de un territorio que tiene una población escasísima. La población del territorio del norte es de apenas 245.000 personas. O sea que prácticamente vacío, ¿no? Y sin embargo, y ellos viven además del turismo, por supuesto, no tienen otra fuente de ingreso prácticamente. La gran mayoría de la gente que vive en Darwin, en Catherine Gorge, Alice Springs y demás, ¿no? Y usted fíjese que le está diciendo a la gente que a lo mejor cierra la frontera con New South Wales o no deja que la gente de New South Wales entre, cuando tenía que entrar, y estaba previsto que entraran a partir del 17 de julio, todavía no se las han cerrado. Y digo yo una cosa, si no la vas a cerrar y no sabes si la vas a cerrar, no digas que la vas a cerrar, porque la gente tiene que hacer reservas, comprar pasajes de avión, reservar hoteles. Entonces, si le está diciendo que lo vas a cerrar, estás invitando a que nadie vaya a tu estado y la gente se está muriendo de hambre, literalmente. Están viviendo de los subsidios que le llegan desde Canberra. Y yo me quedé pensando, pero ¿cuál será la formación de este hombre? Es una declaración muy poco inteligente. Es como pegarse un tiro en el pie, para decirlo de forma muy fina. Y después me di cuenta que este tipo no trabajó de nada en su vida. Me tomé el trabajo. Tiene Bachelor of Arts, que no sirve para nada, es un título universitario que sin ninguna importancia, no sirve para nada. Y después trabajó en la cadena en la cadena de Big W como asistente. Y después trabajó todo el resto de su vida para el gobierno. O sea que experiencia en la vida privada no tiene ninguna. Este nunca empleó a nadie, nunca laburó un día de verdad en su vida. Siempre vivió al Estado. Entonces esa gente después llega a estos puestos y tiene que tomar decisiones que afectan a la gente que trabaja de verdad, que se gana la vida de verdad al sector privado, y comete estas tonterías. Porque usted fíjese, del 2001 al 2008 era asistente de una ministra, y después fue asistente electoral. No trabajó en su vida en el mundo real, y si tuviera que volver al mundo real no lo emplearía nadie tampoco.
Y lo mismo se puede decir de muchos otros políticos. Pero la histeria continúa porque ACT o Canberra registró sus primeros casos en más de un mes, que era gente que vino justamente del estado de Victoria. Y esto salió por todas las cadenas de informativas en Australia como si hubiera caído una bomba atómica sobre Adelaida. Eso es lo que estamos hoy en día viviendo. Volvió de alguna manera el fantasma del coronavirus, no el coronavirus de verdad, porque vuelvo a reiterar que los números no ameritan la histeria que estamos viviendo. Hace un tiempo fui a ver la última vez que estuve en España, en octubre, vi una película magnífica que se llamaba Mientras dure la guerra, una película que no se dio en Australia y creo que ni siquiera se dio en Sudamérica, pero muy buena película sobre la era del franquismo. Y uno de los slogans que tenía el franquismo, un slogan espantoso, que se llamaba, ellos se gritaban entre sí, ¡viva la muerte! Si usted es español sabe lo que le digo. Bueno, aquí y en el mundo en general ya no es viva la muerte, es viva la histeria. Y mientras seguimos, hacemos una pequeña pausa y continuamos. Uno de los focos infecciosos más importantes en Melbourne es un colegio islámico. El colegio islámico que se llama Al-Taqwa College, que es el segundo lugar de más infecciones de toda la ciudad de Melbourne. Y las autoridades están tratando a los 2.000 estudiantes de ese colegio, a los 300 maestros que allí ejercen su oficio, como un lugar de alta volatilidad de contagio. El número de casos que se registró el día de ayer en ese colegio solamente eran 90, y que es el segundo más alto en lugar donde hubo contagio de coronavirus en Melbourne, después del frigorífico Cedar Meats, donde hubo 111 casos. Y se dice que es enteramente posible que un número considerable de transmisión del virus haya ocurrido antes que las autoridades se enteraran del primer caso. Usted fíjese que en el colegio hubo el 29 de junio un caso, el 30 de junio 3, el 1 de julio 8, el 2 de julio 15, el 3 de julio 23, el sábado 4:33, el sábado 5:59, el lunes 6:77 y el martes del 7 de julio 90. O sea, claramente había alguien que allí que estaba infectado y infectó a todos. Y después se lo volvieron pasando. Ahora, usted fíjese que la prensa casi no le cuenta esto. Imagínese si esto hubiera ocurrido en una iglesia católica o cristiana o cualquier otra denominación. Hubiera habido un escándalo. Miren, pero como es esto, lo que digo siempre, me meto en arenas movedizas, pero no puedo evitarlo. Pero como es un colegio islámico, muchos medios de prensa tienen temor. Traten de encontrar esta información a la ABC, a ver si la encuentran. Como es un colegio islámico, tienen temor de que si uno diga esto es racismo. Por supuesto, ella no tiene la culpa de haberse contagiado. Yo no estoy de ninguna manera voy a atribuir que el contagio tiene nada que ver con la religión, porque realmente no lo tiene. Pero lo más probable que haya ocurrido es que alguien que fue a la marcha de Black Lives Matter o que era guardia de seguridad en uno de esos hoteles que era de origen musulmán, se lo pasó a otro que fue al colegio y así como se esparció. Pero más allá de eso, no me parece que sería irresponsable especular. Reitero, estamos hablando de números bajísimos. Y vuelvo a decir, por ejemplo, ayer solamente, y mirando a Sudamérica nada más, ayer solamente hubo 48.000 casos nuevos en Brasil. En Perú ayer solamente hubo 3.500, ayer solamente. Y en Chile hubo 2.500, 2.400. En Colombia hubo 4.200. En la Argentina, que empezaron a testear un poquito más los muchachos después de no haber hecho nada durante tanto tiempo, en materia de testeos, y ya tienen ayer solamente en Argentina tuvieron 2.980 casos. Eso se lo digo para que más o menos nos pongamos de acuerdo en que los números que estamos haciendo aquí en Victoria son realmente bastante modestos.
Mientras tanto, la parte económica es complicada. El ministro de Finanzas, vendría a ser el tesorero de Australia, ha dicho que va a extender los beneficios para aquellas personas que están en JobKeeper, y que los cambios van a ser anunciados el 23 de julio. Y dijo que van a dar ayuda a los australianos que están pasando por la parte más difícil de la pandemia, porque claro, yo puedo hablar de lockdown. Si usted es pensionado o jubilado, usted no lo afecta tanto, usted cobra la pensión igual. Pero si le hablo de lockdown y usted tiene cualquier tipo de negocio o actividad, usted le rompe el presupuesto, y como mínimo. El tesorero Frydenberg dijo ayer que va a haber una nueva fase de apoyo al ingreso de los australianos y va a ser anunciada como parte de una revisión del paquete fiscal y económico que se va a dar a conocer alrededor del 23 de julio próximo, obviamente. Tanto el JobKeeper como el JobSeeker terminan a fin de septiembre, y obviamente, como le dije muchas veces, si no hacen nada, la economía va a entrar en un precipicio. Pero Fryer me dijo que aunque los dos esquemas están legislados para continuar hasta 30 de septiembre, el gobierno es consciente que partes muy sensibles de la economía y regiones van a requerir más apoyo para poder superar el impacto de la pandemia. Y dice que reconocemos que algunos sectores se van a recuperar y otros sectores no se van a recuperar tan pronto. Por ejemplo, el sector del turismo va a tener graves problemas porque todas las fronteras internacionales están cerradas, y estamos anunciando un paquete específico para el sector turístico, para el sector de la construcción, para las artes, y tenemos también que reconocer que los últimos eventos en Victoria con el lockdown es un nuevo obstáculo para la trayectoria de la recuperación de la economía. ¿Ustedes se dan cuenta del desastre que Daniel Andrews, el tan pero tan poco destacado premio de Victoria, le ha hecho al país? Con su arrogancia, su prepotencia y la falta absoluta de humildad. Yo no puedo creer que este hombre pueda seguir en el carro, porque esto no fue, reitero, un acto de Dios, no fue que cayó un rayo sobre Victoria y les trajo el virus. Esto es incompetencia política. Eso fue lo que ocurrió. Es como si pusieran el virus en una caja, abrieran la caja y prendieran un ventilador para que se esparciera. Eso fue lo que hizo la política el efecto práctico. No lo hicieron a propósito, pero acá no estamos hablando de dolo, estamos hablando de culpabilidad y negligencia manifiesta, y que hicieron que terminemos como estamos terminando. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Este programa es auspiciado por mi estudio jurídico. Si quieren hacer cualquier tipo de consulta legal, llámame por favor al 0412-388-369, reitero, 0412-388-369, para cualquier tipo de consulta legal que desee realizar, o cualquier otro trámite administrativo, burocrático que necesite hacer en materia de poderes o testamentos. Muchas gracias. Muchos de ustedes me han manifestado que están de acuerdo con muchas cosas que decimos aquí, y una minoría me ha dicho que el coronavirus es algo muy serio y que por lo tanto tenemos que cerrar todo para salvar vidas. Yo les voy a contar otra historia. Les voy a contar la verdad. La otra cara de la moneda. La que nunca sale en los diarios. La que solamente se encuentra en las frías estadísticas, y que es las consecuencias más tremendas del coronavirus no del coronavirus, sino del confinamiento, y también de las medidas extremas, en mi opinión, absolutamente exageradas, que se han tomado para un virus que tiene una tasa de mortalidad de apenas 0.2-0.3% real. Y que son los graves casos de salud mental. Yo le decía que el virus en Australia había hasta ahora matado a 106 personas. ¿Sabe cuánta gente se suicida en Australia por año? ¿Sabe? Sí, se lo cuento. Todos los años en Australia se suicidan alrededor de unas 3.000 personas.
En el 2018 murieron 3.046 personas por mano propia. En el 2017 murieron 3.128. La estadística oficial marca que todos los días en Australia hay más de 8 suicidios. Y que la tasa de suicidios de los hombres es más de 3 veces, o sea, 3 veces más alta que la tasa de suicidios de las mujeres. No me pregunte por qué, yo no soy psiquiatra, no se lo puedo explicar. Y que el suicidio es la 10ª causa de muerte para hombres en Australia y la 23ª causa de muerte para las mujeres. Y que la más alta proporción de suicidios ocurre entre la gente joven y de edad media, mientras que la proporción de edad va en disminución progresivamente cuando la gente se va poniendo más vieja. O sea, cuanto más viejo uno es, menos chance tiene de suicidarse, porque quiere decir que ya pasó todo así. Es sano. En el 2018 los suicidios fueron 1/3 de las muertes entre gente entre 15 y 24 años. O sea que el 39% de la gente entre 15 y 24 años que murió se mató. Y representa el 30% de las muertes entre gente entre 25 y 34 años. Lo vuelvo a decir en términos bien criollos. El 30% de las muertes entre 25 y 34 años fueron por mano propia. De promedio, la persona que se suicida en Australia tiene unos 36, 37 años de edad. Yo quiero saber, porque todavía no tengo la información, ¿cuáles van a ser las tasas de suicidio en Australia del 2020? Cuando la gente está perdiendo su empleo, está perdiendo sus deseos de levantarse a la mañana porque no tiene nada que hacer, incluso los que cobran JobKeeper o JobSeeker. Porque el desempleo, no tener trabajo, mata, aunque tenga plata uno. En el sentido de que estamos hablando de gente que no es que no tiene para subsistir. Y esto que está ocurriendo va a tener efectos dramáticos sobre la salud mental. Entonces, cuando Daniel Andrews o cualquiera sale diciendo tenemos que el lockdown para salvar vidas, esto no se lo cuentan. Y yo he hablado con psiquiatras y médicos de la salud y me están contando que los problemas de salud mental han escalado en forma exponencial. Por supuesto, los números no los tenemos todavía. Y cada vez que hay un suicidio en Australia, y hay 8 por día, no salen los diarios. No dicen como un caso de coronavirus en Canberra. ¡Wow! No le dicen hubo 3 suicidios hoy en Sydney. Eso ni sale publicado. Y los suicidios van a aumentar porque los suicidios generalmente no ocurren por trauma psicológico o psiquiátrico. Y muchas veces es gente que tiene condiciones de salud mentales frágiles y que diversos eventos en la vida les disparan esas condiciones que tenían subyacentes y los llevan al suicidio. Y esas condiciones generalmente son pérdida de trabajo, pérdida de dinero, ruptura familiar, divorcios. Y usted se imagina el problema que va a existir en muchos hogares hoy con gente que él o ella se quedaron sin trabajo, están cobrando el JobSeeker, no pueden, o el JobKeeper, no pueden pagar la hipoteca y no tienen la más remota idea cuándo van a poder conseguir trabajo otra vez. Porque a partir de septiembre se terminó el baile. Bueno, eso es algo que los políticos tendrían que poner la mira porque importa tanto más que el coronavirus. Y no me vengan a decir después, dice, el gobierno ha gastado o ha invertido no sé cuántos millones y millones de dólares para dar apoyo a la gente con problemas de salud mental. Pero esto están soñando. Cuando alguien tiene un problema de salud mental no se arregla con plata. No es como cuando uno se queda sin trabajo y el gobierno le manda un cheque y con el cheque puede ir al supermercado y comprar verdura. No es así. Los problemas de salud mental son muy serios y no se arreglan con plata. Tardan años o a lo mejor no se arreglan nunca, una vez que se disparan. Entonces, cuando hablamos del COVID, cuando hablamos del confinamiento, esta es la otra cara de la moneda. Y yo se la quiero hacer recordar. Nada más que eso. Hacemos una pequeña pausa y continuamos.
El presidente de Brasil, el señor Bolsonaro, ha testeado positivo por coronavirus eh, y es algo obviamente que ha preocupado a algunos. Leí algo que me molestó mucho. Leí en una página, una persona de la comunidad puso la página de Facebook que apareció en mi timeline por razones que no entiendo, que dijo, ojalá que sufra. Hay que ser muy mal nacido para decirle a alguien que ojalá que sufra porque se agarró el coronavirus, ¿verdad? Eh, pero Bolsonaro tiene coronavirus, aparentemente está asintomático. Eh, y dicen que se va a recuperar porque obviamente no tiene problemas en sus pulmones por ahora. Está siendo tratado con hidroxicloroquina y con acitromicina. Acitromicina es un antibiótico. Y Bolsonaro, que tiene 65 años, aparentemente por ahora dice que está bien, que comenzó el domingo con una breve indisposición, pero que ahora se siente perfectamente bien, a punto que informó sobre el resultado del examen conversando con los periodistas a menos de 2 metros de distancia que con la máscara puesta. Dijo, estoy bien, normal, incluso quiero dar un paseo por acá, pero no puedo debido a recomendaciones médicas. Por otro lado, el presidente argentino le mandó una carta bastante poco feliz a Bolsonaro, porque le metió un mensaje político en el medio que me pareció de muy mal gusto. Y si uno le manda una carta a otro para que se recupere, no le tiene que poner que la peligrosidad de esta pandemia queda manifiesta en los niveles de contagios, este virus no distingue entre gobernantes y gobernados, todos y todas estamos amenazados y por eso deben extremarse los cuidados. No hacía falta decirle, hacía falta que se ponga bien. Pero las cifras en Sudamérica siguen siendo muy desalentadoras. Ayer solamente en Brasil hubo 1.300 muertes, en Perú hubo 180, en Chile hubo 50, en Colombia 149, un número muy alto. En la Argentina murieron 62 personas, en Ecuador 52, en Bolivia 42, en Venezuela 3, pero yo no les creo. Y en la Guyana francesa, que está en Sudamérica, 1. Colombia extendió el aislamiento preventivo hasta el 1 de agosto. Colombia tiene hasta ahora más de 4.300 muertes y 124.000 infecciones. Y el presidente de Colombia, Iván Duque, dio un discurso, dijo que se extiende las medidas de aislamiento hasta el 1 de agosto, pero que las medidas de aislamiento en Colombia son cada vez más relajadas. Dice, lo que hacemos, dijo Iván Duque, es extender el concepto de aislamiento preventivo obligatorio hasta el 1 de agosto, pero con unas modificaciones en lo que tiene que ver con la vida productiva y recuperación de calidad de vida. De esa forma se amplían restricciones impuestas desde el 25 de marzo que debían ser levantadas el 15 de junio. Duque dice que es un proceso gradual de reapertura económica y anunció que los municipios con pocos o ningún caso nuevo de coronavirus podrán abrir restaurantes, teatros y gimnasios con algunos protocolos que deberán ser acordados con algunos alcaldes, ¿no? También dijo que mantendrá las restricciones en discotecas, bares y lugares de entretenimiento, si bien centros comerciales, museos, bibliotecas y peluquerías ya operan con aforo reducido. O sea, Colombia tiene una cuarentena mucho más leve que tienen, por ejemplo, mis amigos y amigas en la Argentina, que están desesperados realmente, porque realmente tiene una cuarentena que es absolutamente draconiana y desde el punto de vista de resultados muy pobre, porque siguen cada vez teniendo más casos y más muertes. Debería ocurrir lo contrario, ¿no? Uno de los temas fundamentales en relación al coronavirus es si puede o no haber inmunidad de rebaño. Y los estudios que se están haciendo son, para serles sinceros, bastante poco alentadores. Y se hizo un estudio en España, por el cual, que es uno de los países más afectados por el coronavirus, tuvieron muchísimos muertos. Recuerden que en España son los países más afectados, tuvieron más de 28.000 muertos y 300.000 casos. Y así todo, en este momento,
solamente el 14% de la población tiene inmunidad de rebaño. Perdón, el 9%. Y de los que tuvieron el coronavirus, se les perdió, o perdieron los anticuerpos en un 14%. Y eso es muy grave, que significa que uno puede pescarse el coronavirus y después pescárselo otra vez más. Y lo que significa es que hasta que no vuelva hasta que no tengamos una vacuna, estamos completamente desprotegidos. Y ahora, mirando las cifras en detalle, dice el 5% de la población tiene anticuerpos contra el COVID, a pesar que fue uno de los países más golpeados. Y a lo largo de 8 semanas, el 14% de los infectados perdió los anticuerpos, o sea que se podían agarrar el virus de vuelta. Y es el mayor estudio realizado hasta ahora en Europa para estimar la capacidad de la población para resistir, sin una vacuna, a una posible segunda ola del COVID. Y realmente los resultados son desalentadores, en serio. Según el estudio realizado para calcular la prevalencia de infección mediante la determinación de anticuerpos frente al virus, solo el 5.2% de los habitantes tiene inmunidad. Es decir, que el 95% de la población es susceptible de contagiarse. Y el dato es llamativo porque se hizo uno de los países del mundo donde más contagios hubo. Así que, muchachos, yo no quiero amagar el día a nadie, pero esto va para largo. Mientras los gobiernos del mundo piensen que tenemos que llegar para eliminar al coronavirus para poder volver a la vida normal. Es así. Yo tengo una posición diferente, pero lo que yo pienso no tiene ninguna importancia, pues yo no tomo ninguna decisión política, yo le cuento nada más. Hoy en día, hasta que no haya una vacuna, de esto no salimos, porque los gobiernos han asustado tanto a la gente que la gente no tolera que hayan 5 casos de coronavirus, pues piensan que se van a morir, cuando está hartamente comprobado. Y se lo voy a decir una vez más, mirando los números fríos estadísticos, de los 4.506.000 casos activos que hay en el mundo, hoy por hoy, 4.500.000 casos activos en el mundo, el 99%, una condición mínima, nada. Solamente el 1% tiene problemas críticos. Y eso es el COVID, y eso es lo que nos ha trastornado la vida, y no tengo la menor idea cuándo va a volver a parecerse a la vida que una vez usted y yo disfrutamos. Les habló Ezequiel Trumper, será hasta mañana.